Hola chicas, hola chicos. Vamos con un nuevo vídeo sobre derivadas y más concretamente crecimiento y extremos. Y es que ya hemos estado viendo en todos los vídeos sobre derivadas que la derivada tiene mucha relación con el crecimiento y el decrecimiento de una función, puesto que como la derivada lo que nos indica es la pendiente de las rectas tangentes a las funciones en esos puntos, entonces si la recta tangente es con pendiente positiva, será creciente la función, mientras que si es con pendiente negativa, será decreciente. Y es por eso por lo que las derivadas van a ser muy útiles para hallar tanto los máximos y los mínimos como los intervalos de crecimiento. Se llaman puntos singulares a los puntos de tangencia horizontal, es decir, a los puntos en los que su derivada es cero. Por ejemplo, tenemos esto así y tenemos esto. La pendiente es cero y por lo tanto este punto de aquí, donde la derivada es cero, es un punto singular. Las abscisas de los puntos singulares cumplen la ecuación que la derivada es igual a cero, puesto que la pendiente es igual a cero. Entonces, hallar los máximos y mínimos relativos de una función simplemente se trata de hallar su derivada, igualar esta a cero y ver en qué puntos tenemos, en qué abscisas vamos a tener pendientes cero. Entonces, hallamos la derivada de esto, que ya es trivial porque el 3 pasa multiplicando, 1 grado menos, 2 multiplicando, 1 grado menos, menos 12, esta x ya desaparece y este 5 desaparece. Ahora esto lo tenemos que igualar a cero. Lo igualamos a cero. Esto es una ecuación de segundo grado trivial. Así que, de hecho, hemos simplificado. Resolvemos y nos quedan dos raíces. En menos 1 y en 1. Es decir, en menos 2 y en 1. En menos 2 y en 1 va a haber un máximo o un mínimo relativo. Y para determinar si es máximo o mínimo, debemos estudiar el crecimiento. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si la derivada es mayor que 0, la pendiente sería mayor que 0 y por lo tanto es creciente. Y si la derivada es menor que 0, la curva es decreciente. Esto es muy importante que nos quedemos con ello y lo sepamos bien. Por tanto, resolviendo tales inecuaciones, se obtienen los intervalos donde la curva crece o decrece. Los valores de x, abscisas, que nos delimitan tales intervalos serán los puntos singulares y las posibles asíntotas verticales. Si para un valor de x cualquiera, x igual a perteneciente a un intervalo, se cumple que la derivada en ese punto es mayor que 0, entonces en todos los puntos de dicho intervalo, para ese valor se cumplirá que la derivada es mayor que 0. Si para un valor de x cualquiera, x igual a b, perteneciente a un intervalo, se cumple que la derivada en ese valor es menor que 0, entonces todos los puntos de dicho intervalo de valores se cumplirá que la derivada es menor que 0. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo y lo vamos a entender mucho mejor. En los puntos donde la derivada es igual a 0, la curva puede tener un máximo o un mínimo, es un punto singular. Será máximo si en x menor que c, es decir, antes que c, supongamos que esto es un punto singular, entonces será máximo si primero crece y luego decrece, y será mínimo si primero decrece y luego crece, ¿no? Es lógico, porque así tenemos un mínimo y de la otra manera teníamos un máximo. Entonces, vamos a volver a la función que habíamos empleado. Ya habíamos hallado que teníamos en x menos 2 y en x igual a 1 dos posibles máximos o mínimos. Entonces, vamos a ver cuándo esto es positivo y cuándo es negativo. Para esto hay varias opciones. A mí me gusta, aquí tenéis una, lo podéis leer y entenderlo más, pero aquí a mí me gusta que una vez tenéis los máximos y los mínimos hallados y lo tenéis factorizado, porque factorizado es muy útil, pues vamos a estudiar el signo de esta derivada, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Yo lo haría así y os recomiendo esto. Lo siguiente. Fijaos. Tenemos la derivada, la tenemos factorizada y tenemos que estudiar el signo igual que hacemos con las inecuaciones, para el dominio y todo. Tenemos que estudiarlo. Tenemos que estudiarlo desde el menos infinito hasta el menos 2, entre el menos 2 y el 1 y hasta el más infinito. Pues vamos a estudiar el signo. ¿Cómo? Pues sustituyendo. Aquí, por ejemplo, cogemos el menos 3. A ver, en menos 3 esto es negativo. Lo podéis hacer también con una tabla si lo preferís, ¿vale? O de cabeza, lo que prefiráis. Esto es negativo. En menos 3, esto también es negativo. Negativo por negativo, positivo. Esto sería positivo.
Como la derivada es positiva, fijaos que lo que hemos hecho ha sido ver si esto va a ser positivo o negativo. Simplemente sustituyendo con un valor. Si es positivo, significa que la derivada es mayor que 0. Si es mayor que 0, crece. Vamos a ver qué pasa en el 0. Chicas, chicos, coged números fáciles, ¿vale? Si estamos un intervalo en el que está incluido el 0, mejor el 0. Esto sería positivo, ¿no? 0 más 2, 0. 0 menos 1, negativo. Positivo por negativo, negativo. Decrece, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el 3. Vale, en el 3 tenemos que esto es positivo y que esto es positivo. Luego es positivo. Crece. Como veis, lo único que hemos hecho ha sido coger estos numeritos y sustituir aquí, cuando ya lo tenemos factorizado, porque con factores yo creo que es mucho más sencillo, da igual el valor. Lo que importa es que nos demos cuenta si es positivo o negativo. Un 3, yo ya sé que esto me da positivo y esto me da positivo. Con un 0 veo que esto me da positivo y veo que esto me da negativo, porque 0 menos 1 es 0, ¿vale? O sea, es menos 1, perdón. Entonces, vale. Entonces ya sé que aquí crece, decrece y crece. Luego, ya con esta gráfica es muy fácil ver dónde vas a tener máximos y dónde vas a tener mínimos. Efectivamente, este va a ser un máximo y efectivamente este va a ser un mínimo. Cuidado, estos puntos son los valores de abscisas. Es decir, tenemos la coordenada X de los puntos donde hay máximo y mínimo, pero nos falta la coordenada Y. Para hallar la coordenada Y de estos puntos, de estos valores de abscisas, tenemos que ir a la función original, no a la derivada. Entonces, iríamos a la función original y sustituiríamos con el menos 2 para hallar el valor de la Y en ese máximo y con el 1 para hallar el valor de la Y en ese mínimo, ¿vale? Aquí es donde lo tenemos. No, este sería otro ejemplo. Esto no se ha hecho aquí, ¿vale? Pero lo normal es que también se haga. Lo normal es que os pidan las coordenadas X e Y de los máximos y mínimos. Entonces, estos son las coordenadas X, pero faltaría la coordenada Y, ¿vale? Voy a hacerlo con, por ejemplo, menos 2. Sustituiríamos en la función original y donde hay una X pongo un menos 2. 2 por menos 2 al cubo, ¿vale? Más 3 por menos 2 al cuadrado. Menos 12 por menos 2, no lo voy a hacer porque esto con la calculadora vosotros lo saquéis enseguida, menos 5, ¿vale? Y esto con la calculadora sacáis lo que da, supongamos que da, voy a poner n, pues entonces el punto máximo tendrá coordenadas menos 2, n, ¿vale? Coordenada x y coordenada y. Esto es muy importante. Aquí tenéis otro ejemplo que yo creo que, bueno, está en la misma línea, por lo tanto no tenemos por qué extendernos mucho. Calcularíamos la derivada de esto, es un cociente, por lo tanto ya sabéis, derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar, menos derivada del segundo que es 1 por el primero sin derivar, entre el segundo al cuadrado, ¿vale? Esto simplificamos, x menos x nos da 0, me queda menos 1 arriba y abajo esto al cuadrado. Claro, aquí me diréis, venga, profe, vale, ahora vamos a calcular cuáles son los puntos singulares, que teníamos que igualar la derivada a 0. ¿Vale? Pero claro, es que aquí no hay puntos singulares. No hay puntos singulares porque, fijaos, no puedo igualarla a 0, porque en una ecuación racional esto solamente el numerador puede ser 0, el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, esto es menos 1. No hay x en el numerador, no hay x. Como no hay x no puede ser igual a 0. Es decir, yo esto nunca puede ser igual a 0 porque yo tengo aquí un menos 1 y esto, la única manera de que una función racional sea 0 es tener 0 entre algo y esto sería 0, pero si no, no puede ser 0. Entonces esto nunca puede ser 0. Como nunca puede ser 0, vamos a ver qué es, si es decreciente o es creciente. Y lo vamos a ver desde el menos 1 y para ello vamos a utilizar las asíntotas. En esta ocasión, como no tenemos puntos singulares, podemos ver si tenemos asíntotas. Y en este caso sí tenemos asíntotas, porque fijaos en esta función. ¿El dominio cuál es de esta función? El dominio son todos los números reales menos el 1. El 1 no puede ser porque si no me anularía. Entonces, como el dominio son todos los números reales menos el 1, en el 1, en el punto de abscisa igual a 1, puedo tener una asíntota. Por lo tanto, hacemos lo mismo de antes. Creo que nos había quedado que la derivada y era menos 1 partido de x menos 1 al cuadrado. Pues vamos a estudiarlo en 1. Entonces, antes de 1, ¿qué tengo? El 0.
Fijaos en el 0 que pasa. Esto siempre va a ser negativo y esto es siempre positivo. Esto es siempre, siempre positivo porque lo tenemos elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto es positivo. Cogiendo el 0 es positivo. Si yo cojo el 2, también va a ser, es negativo. Siempre, siempre negativo. Disculpadme, ¿eh? Es negativo y lo voy a volver a explicar por qué. Tengo arriba un número negativo y abajo siempre va a tener un número positivo porque está elevado al cuadrado. Entonces, aunque yo aquí dentro tenga un número negativo, siempre va a estar elevado al cuadrado, que es par, por lo tanto siempre es positivo. Y menos entre más, siempre va a ser menos. Por lo tanto, siempre va a decrecer. Da igual el número que cojáis, lo podéis hacer la prueba. Pero siempre va a tener pendiente negativa y siempre va a ser decreciente esta función. Aquí tenéis otro ejemplo. No me voy a detener, os lo dejo, le dais el pause, intentadlo en casa, os lo recomiendo, ya lo sabéis. Y espero que no haya ninguna duda. La parte complicada de todo esto siempre es realizar correctamente la derivada. Aquí tenéis otro ejemplo, de nuevo, no es complicado, simplemente tenemos que de nuevo calcular bien la derivada de la función. Os lo dejo para que le deis al pause y le echéis un vistazo. ¿Dudas? Ya sabéis, comentarios o en clase. Y aquí teníamos parte del ejemplo 4 representado, como veis, yo siempre os he dicho que hallábamos, nosotros hallábamos los valores de la abscisa donde había un máximo y había un mínimo en este caso, ¿vale? Porque lo hemos hallado. Aquí tenéis las conclusiones, pero vosotros una vez tenéis esto, podéis hacer la recta donde colocáis todas vuestras raíces y estudiáis si crece, si decrece, ¿vale? Es lo que tenéis que hacer, como lo que hemos hecho en otros ejemplos. Pero, tal y como os he dicho, en x-1 hay un máximo, pero tengo que calcular el valor de la ordenada, es decir, el valor de y en ese punto. Cojo el -1 y lo pongo en la función original. Y entonces me va a dar -2. Comprobadlo. Si donde hay una x aquí pongo un -1, entonces voy a obtener -2. Y el máximo, ya con las dos coordenadas, sería -1, -2. Y lo mismo sucede con el mínimo. Tenemos una asíntota vertical, que esta es fácil de hallar porque en el dominio ya nos habíamos dado cuenta, puesto que el 1 no vale en el dominio. Y tenemos una asíntota oblicua que ya aprenderemos a calcularlas. Espero que hayáis entendido todo. Sé que es un tema complicado, pero con práctica y esfuerzo lo conseguiréis. ¡Hasta luego!